día a todas y todos. Bueno, hoy la agenda del señor presidente para el día de hoy está en gira por el estado de Colima. Y ahí ven ustedes los números, pues las 665 giras del año, del sexenio, perdón, las 609 por el país, las 101 por el país en este año. Como ustedes ven, si sacaran un promedio andamos cada año más o menos igual, un poco arriba de los 110, 120 giras por año, ¿no? En Colima la 15, ¿cómo está ahí? Bueno, hoy es la ceremonia de clausura y apertura de cursos de los planteles militares en el heroico Colegio Militar. Luego inicia la gira por Colima y ahí hay 4 eventos. Por un lado, un encuentro con la gente dedicada al cultivo del camarón en términos de granjas. Luego hay una inauguración del Almacén General de Salud y ahí mismo se habrá de presentar el proyecto de Centro Estatal de Transfusión Sanguínea que estará operando en ese mismo espacio físico. Luego el señor presidente coloca la primera piedra del Centro Estatal de Cancerología de Colima y luego tiene una comida con los sectores productivos. Después el señor presidente regresa a la Ciudad de México y aquí recibe a Robert Aumann, Premio Nobel de Economía 2005, tiene una reunión con él hoy de media hora, está programada media hora en la biblioteca del señor presidente. Luego tiene un tiempo de revisión de asuntos y luego tiene una audiencia de 15 minutos con José Luis Barraza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, antes de la cena que habrá de tener con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial. Esta cena normalmente cada 2 meses se reúne y toca ahora la cena. Y antes de sus preguntas, quisiera nada más señalar dos cosas. Por un lado, hoy en el diario oficial de la Federación del día de hoy viene ya la expedición de la ley orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Leo 2 de los artículos que dan idea muy precisa en qué consiste. Como ustedes saben, esta era hace por lo menos 2 años que se venía discutiendo sobre el punto y hoy por fin queda publicado. El artículo primero dice: la presente ley es de orden público de aplicación en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a fin de garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones en los términos que este mismo ordenamiento establece. Artículo 2. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, funcional y de gestión. Pues es un órgano absolutamente descentralizado. Y finalmente, en el artículo 4, los servicios que presta la Procuraduría se otorgarán exclusivamente a petición de parte interesada por el Procurador de Defensa del Contribuyente, por los delegados regionales y por el número de asesores jurídicos suficientes para satisfacer la demanda, debiendo contar mínimamente con un delegado y el personal jurídico y administrativo necesario por cada sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Yo creo que esto es un logro muy importante en beneficio en particular de la ciudadanía. El presidente tiene 30 días a partir de la expedición para hacer el nombramiento del que habrá de presidir, al procurador que habrá de presidir esta procuraduría. Y de otro lado, simplemente señalar la complejidad de la problemática política del país. Por otro lado, pues, la solidez, una vez más, del desarrollo económico del país. Se dio a conocer
encuesta, este estudio que hace el Banco de México en términos de el índice de confianza de los inversionistas sobre el desarrollo económico del país. Es una encuesta que se hace entre especialistas, en este caso del 25 al 31 de agosto, y ya se ha dado a conocer el resultado. El 55, después de 18 meses, se recupera la confianza, el índice de confianza, y el 55% de los entrevistados considera que es muy buen momento para invertir en el país. Insisto, se cerró el 31 de agosto, que es muy buen momento para intervenir en el país, y solo 14% cree que no es un buen momento, pero en la encuesta anterior 39% pensaba que no era un buen pensaba que era un buen momento para invertir, y hoy 55%. De una encuesta a otra pues se ha crecido en 16 puntos. Y el de ese 55% que dijo que es un buen momento para invertir, el 97% funda su optimismo en que la economía mexicana está observando un muy buen desarrollo en este año, y se está desempeñando muy bien en el marco de cómo está evolucionando la economía internacional, y solo 25% de estos especialistas entrevistados observan que el entorno político interno tiene alguna influencia o pone en riesgo el desarrollo económico. El otro 75% piensa que no tiene ninguna relevancia, lo cual habla pues de la solidez de la economía mexicana y de la confianza que los inversionistas tienen en el desarrollo económico y político del país, porque si no, no lo estuvieran calificando de esta manera. Y si ustedes tienen alguna pregunta, con gusto, en la medida que pueda. Marco Antonio. Buenos días, Rubén. Hay algunas encuestas que, de acuerdo a sus resultados, están desaprobando la actitud del PRD del viernes pasado, y hacen una comparación con la imagen del presidente, y es muy contrastante. Yo quiero preguntar concretamente, este tipo de encuestas que marcan la desaprobación de la parte de la sociedad de lo que pasó el viernes, ¿dan nuevos elementos a la presidencia para cambiar su estrategia? ¿Qué lectura política le da la presidencia a lo que pasó el viernes? Y en ese sentido, el PRD anunció que lo del viernes es un adelanto pequeñito de lo que podría pasar el 1 de diciembre. ¿Qué va a hacer la presidencia concretamente para garantizar que sea en orden el intercambio de poder? Muchas gracias. Sí, la presidencia, como cualquier ciudadano, pues conoce esas encuestas. Hoy viene en un periódico nacional donde el 71% de la ciudadanía a nivel nacional rechaza estas actitudes del PRD y de su dirigente Andrés Manuel López Obrador. La semana pasada salió otro periódico nacional con los mismos indicadores, y el conjunto de las encuestas que nosotros conocemos andan en el orden entre el 70 y 90% de rechazo a nivel nacional con este tipo de actitudes. Eso es la valoración que hace la sociedad de este tipo de actitudes. Revela que la sociedad mexicana no quiere ese tipo de manifestaciones, que las rechaza, que lo que quiere es el diálogo entre los actores, que quiere que las cosas se realicen en paz y sin violencia. A lo que le toca a la presidencia de la República, esto primero pues es la valoración de la ciudadanía. Lo que toca a la presidencia de la República es garantizar, como lo ha hecho en todo momento, que el texto constitucional en términos de el derecho a la libre expresión de las ideas y a la libre manifestación quede absolutamente respetado. Eso es lo que hemos hecho, y por eso estos sectores se pueden expresar con absoluta libertad, sin ningún intento de ser acotados en el ejercicio de su libertad de expresión y manifestación. Y en democracia cada actor se hace responsable de lo que dice y de lo que hace, y es la ciudadanía la que juzga y después elige. A la presidencia seguirá en esa actitud de respeto absoluto a la libertad de expresión y a la libertad
manifestación, es una conquista de la sociedad mexicana. Están las pruebas fehacientes de que este gobierno, como nunca otro en la historia del país, ha consagrado estos dos derechos constitucionales. Y respecto al conjunto de las celebraciones cívicas que habrán de tener lugar en los próximos días, pues no especulemos, veamos una por una. La próxima celebración será el 13 de septiembre, se hará como siempre se ha hecho, y esperamos que el 15 de septiembre se habrá de hacer como siempre se ha hecho, y el 16 de septiembre como siempre se ha hecho, y el 1 de diciembre, que una vez que el tribunal decida, quedan solo 2 días, pues, fecha límite es el 6, hoy estamos a 4, tendremos que saber entre mañana y pasado la resolución del tribunal. Una vez que decida quién es el presidente electo, pues el 1 de diciembre habrá de haber la entrega de la banda presidencial, que simbólicamente representa la entrega del poder de un gobierno a otro, de la misma manera que siempre se ha hecho. Perdón. Gracias, buenos días. A mí me gustaría reiterar la pregunta. ¿El presidente qué va a hacer para poder garantizar que le entregue la banda presidencial al próximo presidente de México? Las amenazas de los perredistas han sido en el sentido de que van a impedirlo. O sea, ¿no piensa hacer nada la presidencia de la República? Sí, entregarla. No hay nada que lo pueda impedir. Porque esa es la decisión de la ciudadanía. La ciudadanía votó, se expresó, el tribunal calificó la elección, decidió quién es el presidente electo, y el presidente de la República habrá de entregar la banda al próximo presidente de la República. Por encima de cualquier cosa, ese evento se habrá de realizar y el mando se habrá de transferir de una manera, digamos, de rutina, como siempre ha ocurrido en el país. No vemos ningún elemento que pueda impedir que esto ocurra, porque esa fue la voluntad ciudadana y el gobierno de la República está obligado a hacer que se respete la voluntad ciudadana, que se vuelve a expresar en esto, como todos estos instrumentos de medición que son las encuestas, y que ayuda a entender en un momento dado cómo la ciudadanía está considerando los eventos. Pues ustedes conocen, hay una enorme mayoría, entre el 70 y el 90%, que rechaza de manera absoluta ese tipo de comportamiento, que no es de una sociedad democrática y de un México moderno, pero cada quien se responsabiliza de sus actos. Insisto, el gobierno de la República lo que tiene que garantizar es que todos los sectores se expresen y manifiesten sus ideas. De esto este gobierno se hará cargo hasta el último momento, y por lo que hace a la manifestación de estas ideas y a la manifestación también en términos de ejercer el derecho de estar en la calle, le toca después a la ciudadanía evaluar esto, ¿no? Héctor. Sí, Rubén, buenos días. En este marco que ubica la presidencia como libertad de expresión, incluso calificativos en contra del presidente de la República, se ubica también ahí el llamado al ejército a supuestamente no reprimir a la ciudadanía. ¿Eso se ubica solo en el aspecto de libertad de expresión o tiene la presidencia alguna posición? Sí, el ejército en democracia jamás habrá de reprimir a nadie. En este gobierno jamás lo ha hecho. Es un ejército institucional que ha sido fundamental para consolidar y defender el proceso democrático del país. Si alguien quiere, en términos propagandísticos, usar esas expresiones, es que las use, está en su derecho. El hecho es duro, el dato duro es que el ejército jamás en este sexenio ha reprimido a nadie. Marisa. Dijeron los perredistas, gracias, buenos días, dijeron los perredistas que lo que ocurrió con lo que ocurrió el viernes pasado se despedazó la institución presidencial. Quisiera saber la opinión de ustedes. Y por otro lado, ¿de qué ánimo regresó el presidente Vicente Fox aquí a la residencia oficial de Los Pinos después de lo que ocurrió el viernes ahí en el Congreso? Gracias. Como ustedes saben, si alguien acotó el presidencialismo, en ese sentido condujo a que el texto constitucional se hiciera realidad, es precisamente el presidente Fox desde el primer día de su mandato.
Como ustedes saben, una de las desviaciones más grandes de la vida política nacional era que mientras el texto constitucional hablaba de un régimen presidencial, en los hechos vivíamos desde muy al principio, probablemente desde el propio año 20, cuando termina la revolución armada e inicia la fase de paz, coaguló la estructura presidencial en un régimen de carácter presidencialista y no presidencial. Desde que llegó el presidente Fox a la presidencia de la República, él mismo, y se siente muy orgulloso de hecho, acotó las atribuciones más allá de la Constitución, que eran atributo del presidente en turno, y se expresa con el respeto extraordinario a la división de los poderes, con el respeto a los órdenes de gobierno, con la transparencia y rendición de cuentas, con la expresión de la libertad en el marco de todas las libertades, el ensanchamiento de las mismas, con una nueva relación pues federalista con los estados. Quien realmente destruyó el presidencialismo mexicano es el presidente Fox, como un mandato de la ciudadanía, y cualquier gente responsable sabe que esto se hace en un proceso y no en un evento. Perdón, de muy buen ánimo. Yo estuve con él cuando llegamos, primer momento en su casa y luego a la biblioteca para hacer la grabación, de muy buen ánimo, muy consciente de que había cumplido con la responsabilidad constitucional de hacerse presente en el recinto, como lo señala el 69 constitucional, y no fue posible hacer la entrega, la lectura, perdón, y entonces hizo la entrega del texto. Estaba yo les diría, muy consciente de lo que había ocurrido y al mismo tiempo muy satisfecho de que no hubiera habido ningún acto de violencia por la responsabilidad del propio gobierno federal, que a petición de la Cámara de Diputados, como ustedes saben, garantizó que el 29 de agosto se pudiera instalar la 60ª legislatura ante la amenaza de los dirigentes de un partido político que habían dicho que habrían de impedir el que se instalara la 69 legislatura y que el presidente se hiciera presente en el recinto de San Lázaro. Todo ocurrió como habíamos pensado, se instaló la 60 legislatura el día 29 y el presidente pudo hacer entrega de su texto, como hacerse presente primero, que es el primer elemento del 69 constitucional, y después, ante la imposibilidad de poder pronunciar el texto, hacer entrega del mismo. Por lo que hace al presidente de la República, cumplió de manera exacta con el 69 constitucional. Lo que haya pasado o en términos de la toma de la tribuna por un grupo político, bueno, pues es una decisión que ese grupo tomó y la ciudadanía ya lo calificó y ya opinó sobre lo mismo, y ahí están el conjunto de estas encuestas de opinión que revelan qué es lo que piensa la ciudadanía a nivel nacional. Sara y luego la compañera, luego Víctor. Buenos días. Rubén, quisiera insistir un poco en lo del 1 de septiembre, no sé si me puedes ayudar a entender cómo el gobierno federal o cómo el presidente entregaría la banda si se lo impiden como impidieron ahora que pronunciara el mensaje. Vamos, se utilizaría incluso la fuerza pública. ¿Cuáles serían exactamente los mecanismos? Y también preguntarte si se encienden de algún modo ya los focos rojos, porque había optimismo de que el presidente iba a pronunciar su mensaje y finalmente no lo puede hacer. ¿Ahora ya están prendidos estos focos rojos o siguen en el mismo optimismo? Se va a hacer la entrega el 1 de diciembre, no quepa duda alguna, después de que el tribunal, entre mañana y pasado mañana, decida quién es el presidente electo. No tenga ninguna duda que la banda se habrá de transmitir, no hay ninguna duda. Y mucho menos que esa banda, que es símbolo de la entrega del poder, se habrá de hacer el símbolo y la realidad de la entrega de poder, que es lo fundamental y definitivo, conforme a la decisión del electorado, que es en democracia quien manda a través del ejercicio del voto.
Hay muchísimos mecanismos, muchísimos, nos reservaremos para su momento, pero muchísimos mecanismos para que se haga en el marco de nuestras propias leyes, en el marco de nuestra Constitución, y no está en duda que habrá de entregarse el poder al nuevo presidente electo por parte del presidente Fox el 1 de diciembre, cumpliendo el mandato de la ciudadanía. Nadie puede ir en contra del mandato de la ciudadanía en este país que hoy vive en democracia. Buenos días. El viernes, cuando se transmitió el mensaje del presidente, salió editado. Quisiera saber cuáles fueron las razones para que así sucediera. Nos parecía que en una cadena nacional que ayudaría, si se pudiera editar, a aligerar el propio texto del señor presidente, que duraba 24 minutos y medio, y que poner algún tipo de imagen ayudaría a agilizar el propio texto para el público que lo estaba viendo o la ciudadanía que lo estaba viendo. Anoto, por ahí vienen algunas encuestas, que es el mensaje más oído del presidente en el sexenio, casi el doble de los otros informes. Nos parece que la estrategia nos ayudó muchísimo a que la ciudadanía se pudiera enterar. También hay datos que revelan que es el mejor calificado por la ciudadanía y con el mayor índice de confianza también por parte de la ciudadanía de los últimos 6 informes del presidente. Probablemente es un buen mecanismo para que los próximos presidentes se comuniquen con la sociedad utilizando una cadena nacional para rendir este informe. Víctor. Buenos días. Algunos analistas nacionales y extranjeros consideran que detrás de las protestas y la actitud de Andrés Manuel López Obrador hay una pretensión de llevar a cabo un golpe de Estado. ¿Coincide la presidencia con este punto de vista? ¿Hay el riesgo de una sonada golpista? No, definitivamente, absolutamente no. Absolutamente no. La vida institucional, la calidad y la fortaleza de las instituciones mexicanas impedirían cualquier intento de golpe de Estado. Acuérdense, un golpe de Estado tiene que venir de las propias fuerzas del Estado constituidas. Nadie en este país, de las fuerzas constituidas al interior del propio Estado, va a hacer eso nunca, pero nunca. Que haya manifestaciones y expresiones de todas las gentes, está bien que se expresen, la ciudadanía juzga. El gobierno tiene que garantizar la vida institucional y eso está absolutamente garantizada. Si la presidencia tiene conocimiento sobre la renovación del manual de disturbios civiles de la Secretaría de la Defensa Nacional para enfrentar conflictos de baja intensidad, esto después del 1 de septiembre, cuando no dejaron al presidente leer su informe, y si esto quiere decir si las Fuerzas Armadas ya van a intervenir para quitar a los manifestantes de Reforma y del Zócalo. De ninguna manera van a intervenir. El ejército mexicano no hace labores de policía. El desalojar o no y el cuidar los recintos pues toca a las autoridades locales, del cual dependen las policías. Jamás el ejército mexicano habrá de intervenir sustituyendo a la policía. Es responsabilidad de las policías el resguardar las calles, el resguardar los recintos, como lo hizo la Policía Federal Preventiva, como colaboró la Policía de la Ciudad de México para garantizar las vialidades 1 de septiembre. No es responsabilidad del ejército y es muy ajeno a las tareas que tiene el ejército. El ejército para guardar la soberanía nacional, para defender nuestras costas y nuestro territorio de la acción del crimen organizado, pero no para hacer acciones que tocan a los cuerpos de las policías locales. No tengo conocimiento, pero de antemano podría yo con mucho gusto preguntar al general de la Defensa sobre ese supuesto cambio de manual, pero sí reiterar absoluto. Yo de hecho tuve conversación ayer con el señor secretario para otros temas. De manera absoluta, el ejército mexicano jamás, el ejército mexicano en democracia jamás va
hacer labores propias de la policía. Eso toca solo a las policías locales. Cuidar las calles de la Ciudad de México toca a la policía de la Ciudad de México. Alfredo. Buenos días, señor. Cambiando un poquito el tema, ¿qué opina la presidencia, más bien qué respuestas da la presidencia respecto a estas demandas que ha puesto el señor González Susman contra el señor presidente, la PGR y la señora Marta? ¿Cuál es la respuesta o la consideración de la presidencia al respecto? No tenemos ningún comentario, y cada mexicano que considera que tiene elementos para considerar que algún otro ciudadano ha violentado la ley, está en las instituciones de la República para que se haga la protesta correspondiente o el señalamiento correspondiente, pero en particular no merece ningún comentario a la presidencia esas afirmaciones de este señor. Carlos. Rubén, buenos días. Juan Linares, presidente del Consejo General de Vigilancia del Sindicato Minero, vinculado precisamente con Napoleón Gómez Urrutia, fue puesto en libertad por las autoridades capitalinas, ya que dice que no hubo los elementos para mantenerlo detenido. ¿No sería este un golpe para el gobierno federal, la justicia federal, precisamente y una especie de aviso de lo que va a suceder con Gómez Urrutia, que tal vez no se podrá ejercer una acción penal en su contra por estar mal integradas las averiguaciones? Gracias. En lo que corresponde a la decisión de la Autoridad Judicial del Distrito Federal, pregunten a la Autoridad de la Justicia del Distrito Federal por qué, con la evidencia de corrupción que había de este personaje, lo libera. Pregúntenle ustedes a la Autoridad de la Justicia del Distrito Federal. La Presidencia no tiene comentario. ¿Alguna pregunta más? Nos vemos mañana, muchas gracias, buen día. Mañana sí tenemos aquí la conferencia y mañana hay gira del presidente a Yucatán y Quintana Roo, el día de mañana. Buen día, ¿perdón? Sí, vendrá Julio, Frank, vendrá Julio. Buen día, gracias. Secretario de Estado o funcionario de alto rango se lleva por parte del gobierno de los Estados Unidos un protocolo de seguridad que en estos momentos el gobierno de los Estados Unidos no puede cumplir, y en razón de eso solicita al gobierno de México que no envíe funcionarios de alto nivel a la zona del desastre. Está, por otro lado, la secretaria de la Sedesol, Josefina Vázquez, en la otra región de los Estados Unidos, motivando, promoviendo la ayuda de los mexicanos, de las comunidades mexicanas, en lo particular en el caso de Chicago y Los Ángeles, para colaborar con los damnificados en la
costa del Golfo de México. Mark Stevenson de la AP. Don Rubén, por lo novedoso que es la ayuda que fluye de México hacia los Estados Unidos, ¿ha fluido sin contratiempos o ha habido unos pequeños escollos por lo novedoso? Y por otra parte, la señora Condoleezza Rice decía que temía por la seguridad de un funcionario mexicano, que temía un posible ataque, o simplemente que era un protocolo que no podía cumplir. De ninguna manera que temía por la seguridad, no ese es el sentido tampoco de la pregunta. Simplemente la secretaria Rice solicitó al canciller que ningún funcionario mexicano de alto nivel se traslade a la zona de desastre, porque el gobierno de los Estados Unidos, en razón a su propio protocolo, no está en condiciones en este momento de ofrecer el protocolo de seguridad que se otorga a los funcionarios de alto nivel. Solo eso. Y de otro punto, no ha habido ningún problema, ningún escollo, ninguna dificultad en el arribo, por un lado, del barco de la Armada de México que llegó ayer a las costas de los Estados Unidos y atracó en el puerto que se le fue asignado, y tampoco del cruce de las tropas del ejército mexicano. Al contrario, ha habido una permanente relación e intercambio. En el barco, en el Papaloapa viaja un funcionario de los Estados Unidos para facilitar las labores de coordinación, y más bien todo ha sido muy bien recibido. Neira. Rubén, buen día. Más allá de echarle la pelotita con lo de las reformas al Congreso, ¿no son focos rojos para los inversionistas las declaraciones de Carlos Slim? Y sobre todo, si esto es un análisis real o es que también los empresarios ya están participando en diferentes campañas políticas. Gracias. No estamos echando, y no aceptaría tu introducción, ninguna pelotita al Congreso. Estamos haciendo una invitación a discutir reformas estructurales que este país requiere para avanzar en su desarrollo. Son reformas que a este gobierno ya no beneficiarían con un año, 5 meses que le tocan, serían en beneficio incluso para facilitar la acción de gobierno de cualquiera que pueda ganar la elección en el 2006, para dotarlo de más recursos con una reforma fiscal, para dotarlo de más recursos en la medida que hay una reforma energética, pero sobre todo son reformas que van a dinamizar el conjunto de la economía nacional y pueden permitir precisamente el crecimiento en 1 o 2 puntos del Producto Interno Bruto, como se lo ha señalado en diversas ocasiones el señor presidente. El señor Slim, como cualquier otro ciudadano mexicano, en este espacio democrático puede ofrecer sus puntos de vista. Al gobierno de la República le interesan los puntos de vista del más alto e importante de los empresarios del país, pero también del ciudadano de la calle. Recogemos las observaciones que pueda hacer cualquier ciudadano de este país, las asumimos, las respetamos, y nosotros a su vez ubicamos nuestra posición, y no consideramos de ninguna manera que estas declaraciones puedan inscribirse en ninguna lógica electoral, sino en el marco del interés que el propio señor Slim tiene en el país, interés que nosotros también compartimos. Compañera. Buenos días, Mónica de Televisa Radio. Se acusó cuando las pasadas elecciones precisamente a Vázquez Mota de hacer campaña a favor del PAN. ¿No podría malinterpretarse su estancia en Estados Unidos en el sentido de que anda buscando ya el voto de los migrantes? Cualquiera que pudiera pensar eso desde nuestro punto de vista revelaría una mentalidad egoísta y pequeña. La solidaridad humana es una de las expresiones más altas del propio ser humano. Estamos, la secretaria orientación y orden del señor presidente de la República, haciéndose presente para recoger la colaboración de las comunidades mexicanas que se solidaricen con sus hermanos mexicanos y también con el conjunto de los damnificados en esa terrible daño que ha sufrido esa región de los Estados Unidos. Juan. Gracias. 2 aspectos.
El ciudadano Slim también hace señalamientos en torno del despilfarro en Pemex y creo que también lo abre hacia otras áreas de la administración pública. ¿Qué acotamientos le puede hacer la Presidencia de la República a ese señalamiento? Ya lo mencionaba, pero para el punto específico, el país requiere de una reforma fiscal que permita al Estado mexicano hacerse de recursos para precisamente liberar de cargas a esta paraestatal. Ese es el sentido, por otro lado, de una reforma al régimen fiscal de Pemex, del cual el gobierno de la República está absolutamente de acuerdo, por eso, pero ha hecho una serie de observaciones, porque también es cierto que el presupuesto del Estado mexicano no puede prescindir de los actuales recursos que le ofrece Pemex si no hay, a su vez, fondos que puedan compensar esta situación, que solo son objeto de la posibilidad de una reforma fiscal. Y tiene que hacerse de una manera, pues, global, integral. Por un lado, una reforma fiscal de Pemex para dar mayor autonomía al tiempo que el Estado mexicano pueda rehacer esos recursos que perdería a través de una reforma fiscal. Y de ninguna manera aceptaría el hecho de que el gobierno aceptaría de que se están despilfarrando los recursos de Pemex, como nunca se han podido los excedentes repartir hacia los estados del país, precisamente para inversión en infraestructura, pero reconocemos la necesidad absoluta de una reforma, por un lado fiscal, y de otra, por una reforma al régimen de Pemex. Ayer del secretario de Gobernación en la Cámara de Diputados y en el Senado tuvo un detalle muy singular. Los legisladores le criticaron los spots al presidente y señalan que sostiene su actitud de levantar muros. La pregunta sería, ¿la Presidencia de la República ya va a retirar ese tipo de anuncios que están en la televisión o están en el juego, ni los ven ni los oyen? Nos parece que como lo señaló el señor secretario en su intervención el día de ayer, este gobierno está abierto al diálogo, está abierto al acuerdo. El señor presidente lo marcó de manera reiterada en el informe del 1 de septiembre, lo señala una vez más el señor secretario de Gobernación, y no compartimos desde el punto de vista que estos spots puedan ser un impedimento para el diálogo o que agredan a nadie. Pediría que los vean, por favor, y que ustedes deriven sus conclusiones. En todo caso, que los vean también los legisladores, sí, con mucho gusto. Supongo que ya los vieron y por eso están haciendo este comentario. Pero, en todo caso, una vez más, nos parece que el problema del diálogo y llegar a un acuerdo es mucho más allá que si se pasa o no se pasa un spot. Tiene que ver con cosas sustantivas y fundamentales, como discutir las reformas estructurales de este país, discutir la política que a este país conviene o no conviene, en la lógica de los intereses de la República y no de los partidos en lo particular. Se toma nota de cualquier comentario que hagan los señores legisladores. Carmen. Gracias, Rubén, buenos días. Yo nada más quisiera saber, en cuanto a la ayuda que se ha enviado a los Estados Unidos y la que se puede enviar, ¿cuánto tiempo podrá mantenerse allá todos estos agrupamientos y la ayuda en general? ¿Para cuánto tiempo están capacitados para estar ahí? Ayer lo señalaba el señor secretario de Relaciones Exteriores, la ayuda de México se va a mantener y está ofrecida hasta el momento que el gobierno de los Estados Unidos considere que la misma es conveniente o se hace necesaria. La Secretaría de la Defensa ha organizado y está en condiciones de estar alimentando a su estructura en el Fuerte Kelly, y también la Armada de México a su estructura hoy en el Golfo, para abastecerla de alimentos, para abastecerla de recursos, todo el tiempo que se requiera y que el gobierno de los Estados Unidos solicite. No hay un plazo fijo y está organizada la logística para estar alimentando el abasto de nuestras tropas, tanto en el Golfo como en la base Kelly en San Antonio. Reinaldo. Sara, ¿dónde está? Ya estás. Reinaldo. Sí, buenos días, don Rubén.
¿Qué opina la Presidencia de la República sobre el informe reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde afirma que México deja mucho que desear en el desarrollo humano de sus habitantes, ya que si bien se ha convertido en un gran exportador, el bienestar para la población no llega? Y además pues hace unas críticas de que el modelo económico ha fracasado rotundamente, mientras que Vietnam, que ha padecido 3 décadas de guerra, ha superado este estado de pobreza. Gracias. La postura del gobierno federal con relación al informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas dado a conocer el día de ayer ya fue expresada por el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social, Miguel Sekele, viene hoy en algunos de los diarios de circulación nacional. El gobierno de México, con el respeto que le merece el PNUD, no comparte las afirmaciones de este informe en el sentido de que ha sido un fracaso la política de desarrollo humano en nuestro país. El estudio de la ONU está basado en información rebasada, como lo señala el subsecretario Sekele, y no muestra los datos actualizados en los que se corrobora el avance que hemos tenido en el combate a la pobreza. Estudios con información más reciente, como los que ha realizado la CEPAL y el Banco Mundial, con datos actuales, han ratificado los avances importantes que se han logrado en la disminución de la pobreza en México, datos y resultados que ustedes conocen. La propia ONU, en su estudio del PNUD sobre las condiciones de vida de México del año pasado, reconoce que había un conjunto de avances, como que el índice de desarrollo humano nacional aumentó en 1.4% en el 2003 con relación al año anterior, que mejoraron los rubros de salud, que mejoraron los rubros de educación, que se redujo la brecha entre las necesidades con mayor nivel de desarrollo y las más rezagadas. La misma ONU reconoce que México ya tiene prácticamente cumplida 7 de las 12 metas del milenio. Este gobierno, como ningún otro, ha abierto las puertas y dado la bienvenida a todo tipo de evaluación de los organismos internacionales. De ellos, México solo espera objetividad. A pesar de los avances en materia social, el gobierno de México no ignora lo mucho que falta por hacer. Los retos están claros y están atendiéndose por una política social integral y focalizada en las zonas de mayores rezagos. Para superar los enormes problemas sociales, ancestrales en muchos casos, que tiene este país, se requiere la continuidad de una política social en el corto, mediano y largo plazo. Sara. Sí, Rubén, buenos días. Yo quisiera solo saber si hay contacto ya con el dirigente del PRI y si la Presidencia de la República lo reconoce ya como un interlocutor. Gracias. Bueno, la posición ha sido fijada por el secretario de Gobernación el día de ayer y publicado en la prensa nacional, que asume que el PRI ha tomado una decisión y que considera como interlocutor a su presidente. Esa es la posición que ya fijó la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Gobernación ha estado en permanente contacto con el PRI, con el PRD, con el PAN, con el PT, con Convergencia, de cara al inicio de periodo de sesiones para discutir la agenda legislativa a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo. No está contemplada en este momento, esa agenda la lleva el secretario de Gobernación. Sí, está acá primero y luego Toño, compañero. Sí, ¿cuál es el comentario que le merece a la Presidencia las declaraciones, bueno, la recomendación que hace el Papa Benedicto XVI sobre la intervención de los arzobispos, de los obispos en el proceso electoral? Sí, no, el Gobierno de México no tiene ninguna declaración formal de su santidad Benedicto XVI, y tampoco ningún documento de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y en razón a eso no podemos emitir ninguna declaración. Toño. Gracias, Rubén, buenos días. Buen día. Dos preguntas. La primera, ¿qué opina las dos ahora? Siempre haces tres. La dos. La otra la concedo. ¿Qué opina la Presidencia de la República, si es que ya te lo preguntaron, de la decisión adoptada por la Corte en torno a la
paso a la cadena perpetua, considerando que no es que respeta la Constitución, que no la viola. Y la segunda pregunta, volviendo a lo del PRI, ¿qué tipo de interlocutor queda el PRI para el gobierno con este cambio, con la dirigencia ahora encabezada por Mariano Palacio Alcocer, y qué esperan de ella? Tú conoces nuestra posición. El gobierno de la República respeta la autonomía de los poderes y respeta las decisiones que cada uno de los poderes pueda tomar. La Suprema Corte ha dado lugar a este juicio a partir de una solicitud del Congreso local de Chihuahua, de un grupo de diputados, y ha resuelto en esos términos y respetamos esa decisión. De otro lado, insistiría en la respuesta que daba a Sara. Lo que pasa al interior de los partidos políticos solo corresponde a los partidos políticos. Sí, y en razón de eso, el gobierno de la República mantiene una relación con todos los partidos, pero no interfiere de ninguna manera en las decisiones internas que estos puedan tomar. Si ellos consideran que ese es el presidente del partido que tiene, nosotros mantenemos una relación con el presidente de ese partido y no más. Beatriz Cuevas de Notimex, buenos días. Aún con lo que comentó del Papa, yo quisiera saber entonces la opinión de la presidencia en relación a que si ustedes opinan que la Iglesia mexicana debe mantenerse neutral en el proceso electoral del 2006. El gobierno de la República se hace responsable de su propia actuación. El presidente de la República ha reiterado con mucha fuerza en los últimos días que jamás en este país volverá a haber elecciones de Estado, que el gobierno de la República, en la medida y en el ámbito de lo que le corresponde, va a actuar en respeto absoluto del proceso electoral y apoyará en el ámbito que le corresponde a el Instituto Federal Electoral para la realización de las elecciones, y espera de todos los otros actores de la vida política y social del país que se mantengan en el marco estricto de la ley y colaboren respetando la ley con un ambiente que genere una elección transparente, equitativa, de la cual todos nos podamos sentir orgullosos. Carmen. Va a haber el debate que se va a realizar entre los precandidatos panistas el día de hoy. No le he preguntado si se va a desvelar hasta las 11:30 de la noche. Ayer se desveló, porque vio el partido de fútbol, como ustedes saben, y mandó una felicitación a la selección nacional y habló con ellos, pero no sé, Carmen, puedo preguntarle. Podría adelantar que es muy probable que el señor presidente no vea en directo el debate, sino después vea un video. El señor presidente se levanta muy temprano todos los días, y en razón de eso también tiene una agenda que lo obliga a dormir temprano. ¿Alguna cosa más, Jorge Armando? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Rápidamente, si el empresario Carlos Slim dice que si hay derroche de los recursos y ustedes dicen que no hay derroche, ¿lo interpretamos como una confrontación verbal? De ninguna manera, no aceptaría ese calificativo. Sí, como puntos de vista diversos que en este espacio de discusión son bienvenidos. No compartimos esa posición, pero no hay una confrontación. Nos vemos mañana. Buen día. Se llama Benigno. Háblale a mi secretario.
que o él mismo te ponga al coordinador de correspondencia para que hables con él.